Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine, un programa que preparamos para todos los amantes del séptimo arte, también quienes quieren saber un poquito más de las películas, los actores, las actrices y sobre todo quienes quieren conocer un poco más de los personajes que invitamos a nuestro programa a través de las películas que les han gustado en la vida, que los han marcado de una u otra manera, que les han trazado el camino, porque no sé si para ustedes, pero para mí el cine ha sido como una fuente de conocimientos, de aprendizajes. También me ha enseñado cómo tomar decisiones, diferentes caminos en la vida. He visto reflejadas historias personales en otros y ahí es donde uno se da cuenta de que las cosas no solo le pasan a uno, sino que le pasan también a muchas personas. Hay comportamientos comunes, hay tragedias personales que son comunes, entonces también el cine sirve como vehículo catártico en este sentido. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque mi invitado de hoy es una persona que tiene que ver mucho con la espiritualidad, que tiene que ver mucho con esa parte interior de nosotros. Es alguien que es de la casa, o así lo consideramos nosotros, uno más de nosotros, uno más de la casa. Ustedes lo ven seguido en un par de programas que tiene acá en Telemedellín, uno de ellos pues muy conocido que es La Hora Santa. Pues para no hacerles más preámbulos, ya ustedes saben quién es, porque yo le digo a él, no sé si le va a chocar lo que le voy a decir, yo digo que él es un rockstar de la religión acá en Medellín. Está con nosotros el padre Pedro Justo Berrío, invitado Aquí te ves el cine. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Juan Guillermo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Uno no invita a cualquiera a su programa. Claro que Entonces, no. yo me siento supremamente honrado que me estés invitando a tu programa. Claro, yo quería invitarlo, padre, porque el cine se ha convertido también, aparte de entretenimiento y de, digamos, sorprender a la gente, también en un vehículo de comunicación. Cine claramente es un vehículo de comunicación, como es la televisión, como es la radio, como es la prensa, y también para el tema espiritual es muy fuerte. Yo le voy a hacer una pregunta, padre, a ver si usted de pronto se acuerda, para comenzar, ¿se acuerda cuándo fue la primera vez que usted fue a cine? ¿Y qué película vio? Yo estaba muy pequeño. En mi municipio donde yo crecí, que es Itagüí, Sí. Existían dos teatros. Dos teatros. El México Ajá. y el Caribe. Ya, Teatro Caribe, claro que sí. Teatro Caribe. Y pues creo que tuvo que ser El Mártir del Calvario. El Mártir del Calvario, porque allá iba yo. Sí. De las primeras películas que vimos, los de la generación suya y mía, nosotros creo que somos contemporáneos, Sí. fue El Mártir del Calvario, Genoveva de Brabante, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, todo este tipo de películas religiosas. ¿Qué le producían esas películas antes de usted tomar la orden? ¿Qué le producían esas películas cuando las veía en el cine? Es que es impactante. Claro. Sobre todo porque uno está en un salón oscuro, con una pantalla gigante que, pues, ¿de dónde vamos a sacar una pantalla gigante hace 50 años? Claro. Con un sonido que... Estéreo. Claro. Entonces, y ver esas imágenes de Jesús que uno, pues, en su momento llegó a creer que así fue. Claro. Pues ya después uno sabe distanciarse de esa realidad cinematográfica y viajar pues a través de la teología, a través de los textos y a través de la exégesis bíblica, pero en su momento eso fue así. Claro, cuando uno veía El Mártir del Calvario con Enrique Rambal, que es una película de 1952, era muy teatral, era muy apegada al texto bíblico, o sea, casi que recitaban versículos completos del Nuevo Testamento. Entonces, y era... este personaje, Enrique Rambal, estaba caracterizado pues como salido de una lámina, parecía salido de un cuadro. Entonces uno decía, no, sí, así fue. Pues era... No, es que ese era. Ajá. Sí, es que no es que así fue. Sí, ese era el Jesucristo original. Sí. Eso fue que lo grabaron en esa época. Ajá, y así nos lo fue. trajeron. Sí. Ya después uno, bueno, por supuesto. Y lo mismo, por ejemplo, con los 10 mandamientos que acabas de mencionar. Claro. Que ver a Moisés levantando la vara, Las tablas de y la el ley. mar rojo pues abrirse en dos. Increíble. Sí, son películas además de los años 50, con unos presupuestos altísimos. Hacer estas películas valía
aquí pues nunca mejor dicho, un infierno de plata valía hacer estas películas porque salían carísimas, los estudios eran gigantescos, 10.000 extras, no había computador para fabricar personas, entonces si había 10.000 personas había que traer 10.000 personas. Entonces salía carísimo hacer estas películas, pero fueron muy exitosas claramente y han trascendido a lo largo del tiempo. Uno de mis pasatiempos es en Semana Santa ver la programación de televisión que presentan estas películas y maravillarme con lo que hacían hace 70 años. Era impresionante. Y tú lo ves desde ahí, uno dice, qué rico volver a ver esas escenas que se volvieron tan familiares. Ajá. Y que se quedaron como muy, muy tatuadas en el alma. Y uno dice, no, y es más, uno ya se sabe la película. Claro. Pues la tiene que volver a ver. Es como cuando vino Jesús de Nazaret o la Pasión de Cristo. Quiero decir, les voy a hacer un spoiler, al final lo matan. Claro, porque es una historia que tú ya conoces, sí, que ya sabes, que sabes cómo, pero cómo te la cuentan es donde va el quid del asunto. Por ejemplo, ¿usted qué opinión tiene de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, que es tan cruda, que muestran pues esa tortura tan impresionante, esa figura demoníaca que muestran ahí? ¿Cómo le pareció a usted esta película? Yo creo que hace un énfasis muy fuerte en el sufrimiento y en el dolor. Entonces, digamos que ahí se exagera. Sí. Empezando pues porque desde el punto de vista teológico, lo que salva no es el dolor, sino la obediencia y el amor. Ajá. No es el que más sufra, sino el que más ame y el que mejor obedezca. Claro. Pero allí sí se fueron con toda. Con toda una crudeza, sí, impresionante. Bien, padre, usted me trajo una serie de películas para que apreciemos acá, que usted ha visto, que le han marcado de una forma u otra, digamos, su vida, bueno, no sé si decir vida profesional, o su vida pues clerical. Mi historia. Sí, le han marcado a través del tiempo. No hay ninguna película antigua, bueno, hay una película antigua que tiene 40 años que la vamos a ver más adelante, pero son películas modernas, pero son muy espirituales. Estas películas tienen una línea, tienen algo en común por lo que le hayan gustado tanto. Pues el mensaje. El mensaje. Fíjate que estuve 20 años en el colegio Marymount, ajá, prestando mi servicio como capellán. Y un día estábamos frente a un computador observando un video y con las niñas. Les dije, niñas, ¿qué enseñanza? Ay, padre, otra vez enseña. Veámoslo sin enseñanzas. Sin moraleja. No pensemos en eso. Pero no, yo creo que uno es víctima de su formación. Claro. Y nos formaron y nos educaron para ver más allá. Ajá. Y para trascender las cosas y para descubrir qué está diciendo y que hay que escuchar de lo que el otro no está diciendo, y que hay que ver de lo que el otro no está mostrando. Como a leer entre líneas, sí, sí, los mensajes de las películas. Bien, ¿qué tal si arrancamos con la primera que nos trajo usted? Es una película que protagoniza Will Smith, que lo conocíamos hace mucho tiempo, pero se hizo muy famoso con una película que se llamaba En busca de la felicidad. ¿Se acuerda de esa película? Sí. Que es bastante llamativa, bastante espiritual también, está basada en una historia real, de hecho. Pero esta película que nos trajo, yo la vi y primero que todo dije, qué guión tan original el de esta película, es una historia muy buena, se llama Siete Almas. En esta película, Will Smith, es una película de redención, padre, ¿no? Sí, sí. Es el mensaje principal. De redimir una situación. De redimir una situación. Sin hacer mucho spoiler, vamos a contar un poco de la historia de esta película. El personaje Will Smith está muy arrepentido o tiene una carga moral encima muy grande, y es que él aparentemente causó la muerte de 7 personas. Ajá. En una situación que se produjo. Entonces él carga con este remordimiento y encuentra la manera de redimirse ayudándole a 7 personas, a salvarles la vida, a ser mejores personas, a sacarlas de una situación. Me pareció un guión muy ingenioso el de esta película. ¿Por qué lo marcó tanto, padre? Bueno, todo el concepto de redención pues está tremendamente
volcado y vaciado en uno, sobre todo como religioso y como líder espiritual. Y la misma propuesta de Jesús es una propuesta redentora. El Redentor. Es decir, el Redentor, hay que pagar por el rescate, ¿cierto? Y el rescate, el pago es el mismo, ¿cierto? Y este hombre dedica la vida entera a redimir lo que para él fue en su momento una gran culpa que no podía sostener o soportar. Y fíjate que yo he trabajado en mi vida ministerial y en la pastoral mucho el tema de la culpa para irle ayudando a las personas a liberarse de eso. Que fíjate que la culpa, por ejemplo, ¿qué produce? Baja estima. No, claro, te anula completamente. Inclusive una mujer con culpa es capaz de convivir sin problemas con un hombre que la engañe y la maltrate, porque cree que antes mucha gracia que esa persona esté a su lado. La culpa hace que no nos merezcamos nada. Claro. Entonces ir buscando como respuesta a que no somos culpables, sino que todos somos aprendices y estamos aprendiendo todos los errores que cometemos y que somos accidentables, enfermables, vulnerables, equivocables y moribles. Sí, es correcto. Entonces por eso me generó un impacto muy grande esta película. Este es el avance de Siete Almas, película con Will Smith de hace un tiempo ya, creo que tiene unos 10, 15 años ya esta película. Vamos a ver el avance y volvemos para seguir hablando con el padre Pedro Justo Berrío, nuestro invitado hoy Aquí te ves el cine. El concepto del perdón y la salvación es muy potente en el ser humano, pues es como lo que andamos en búsqueda todos. Y en todas las religiones. Y las religiones porque se han quedado con él, pero es un tema netamente antropológico. Sí. O sea, es un tema que va más allá de la religión. Es un tema propio del ser humano, de perdonar, de perdonarse, de buscar la redención, no para superar la culpa, pero sí para hacerse responsable de las actuaciones, porque cada actuación trae consigo una consecuencia. Muy bueno cambiar culpa por responsabilidad. Entonces ya no vamos a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, sino por mi responsabilidad. Sí, es menos pesado que la palabra culpa. Sí, la culpa no sirve para nada. Sí. Cero culpas. Aquí es donde dicen que las palabras tienen poder. Total. Culpa es una palabra muy pesada. Responsabilidad es más manejable. Es más bonita. Y me quedo con una frase suya que le escuché en otro programa, cuando estábamos haciendo la investigación para este programa, que es que usted dice que la espiritualidad es una sola, en todas las religiones, ¿cierto? Espiritualidad solo hay una, la que tiene el ser humano. Entonces, no es que una religión u otra, es el ser espiritual, intrínseco, interior. La UNESCO define espiritualidad como la capacidad de relacionarse desde el ser. Y hay un teólogo español que dice que espiritualidad es cualidad humana profunda. Ya. Bonito, ¿no? Sí. Cualidad humana profunda. Así es. O sea, sucede en todo ser humano. Claro, mientras haya vida tenemos una espiritualidad interior, pues. Un ser que explorar ahí adentro, ¿no? Solo hay que pues conseguir la llave para eso, la llave adecuada para explorarnos interiormente, y en ese sentido digamos que el apoyo emocional que prestan ustedes desde la religión, llámese como se llame, católica, musulmana, judía, las religiones monoteístas, politeístas, en fin, es fundamental también. Por eso cada religión tiene un líder. Y la búsqueda hay que hacerla hacia adentro siempre, siempre. Yo creo que quien nos ponga a buscar afuera nos está engañando. Así es. Sí, con tanto ruido externo en estos tiempos modernos, también es confuso eso para la gente, muchas veces. Un compañero mío, un colega, alguna vez le escuché este contenido y decía, no te dediques a tocar nada, déjate tocar. Porque a veces tenemos que tocar la medallita, la estampita, claro, el crucifijo, la imagen de la Virgen, no sé, no toque nada.
Sí. Déjese tocar. Digamos que es como el amor no se busca sino que se encuentra. Se descubre. Se descubre. Sí, sí. Así es. Muy bien, vamos con otra de las películas que nos trajo el padre. Esta película es de 1984. Es una película que en su tiempo, en su época, marcó mucho. Yo me acuerdo que marcó mucho como a la gente, se volvió como una película de culto. Esta película se llama Birdie o Alas de Libertad. Esta película nos cuenta la historia de un par de veteranos de Vietnam, Sí. de la guerra de Vietnam. En las películas bélicas que hemos visto, sobre todo las de Vietnam, la gente que regresa, los veteranos, vuelven con muchos problemas psicológicos, muchos. En los años 80 y 90, que había tantos veteranos de Vietnam, se presentaban muchos problemas de salud mental en ellos. Algunos inclusive llegaron a cometer crímenes, en fin, con base en los daños psicológicos que les dejó la guerra. Aquí tenemos una mirada un poco más poética en donde uno de esos veteranos que regresa después de este trauma que provoca participar en una guerra, él se cree o quiere ser un pájaro. Sueña Sueña ser un pájaro. y se comporta como tal en su conducta diaria. Es una película muy alegórica, como su nombre lo indica, a la libertad. Bueno, también encontramos con tal vez una redención ahí, en ser un pájaro libre. Yo creo que es un anhelo del alma humana, la libertad. Ajá. La libertad, la comunión, la plenitud, son anhelos del alma humana. Y esos anhelos del alma humana se pueden resolver por la mejor vía o por la vía menos adecuada. Fíjate, por ejemplo, que todos tenemos un anhelo en el corazón o en el alma de paz. Y yo puedo resolver ese anhelo de paz drogándome, claro, o suicidándome. Así es. ¿Verdad? Sí, con Sí. soluciones drásticas. Con un anestésico o quitándome la vida, porque eso me daría la paz. Sí, buscamos es como abstraernos de la realidad. Con base en eso, el alcohol, las drogas, una suerte de ausencia de la realidad, como el avestruz que mete la cabeza en el hueco. Fíjate, el anhelo de plenitud se puede resolver por la peor vía, y es volverse codicioso, acaparador. Lo material. Sí. Cuando la plenitud puede estar en el servicio y en la entrega total hacia los demás. Uno diría, padre, ¿por qué es tan difícil entender eso? ¿Por qué es tan difícil entender que el regresar a la raíz, a lo básico, es lo que libera? Pues porque estamos muy desconectados. Ahora que se usa tanto esa expresión, conexión o desconexión, ¿cierto? Pero en realidad estamos muy desconectados, claro, y no somos capaces de integrarlo todo para hallar sentido. De eso habla muchísimo Carl Jung, el padre de la psicología profunda. Claro, Carl Gustav Jung. Gustavo, ¿no? Sí. Que hay que integrarlo todo para encontrarle sentido. Y es que a ti yo te entrego una caja con 1000 piezas de un rompecabezas y te digo, mira, ni le falta ni le sobra. Porque va a haber un momento en el que tú vas a creer, a esto le faltan piezas, o a esto le sobran piezas. Como cuando uno compra esos muebles para armar, que dice, ármelo usted mismo, sí, diviértase armándolo usted mismo. ¿Y si este tornillo es de qué? Y uno arranca y uno dice, esto me lo vendieron mal, eso está incompleto. Cuando usted pide el martillo es cuando la cosa se agravó, ¿cierto? Entonces, integramos para que cobre sentido. Y en este caso, integrar es soltar, es decir, no apegarse. Integrar es renunciar, integrar es no asustarse, integrar es no afanarse, integrar es no enojarse. Entonces, claro, el enojo, el miedo, la prisa, la vergüenza y los apegos no nos permiten hacer esa integración y por eso no le encontramos sentido. Esas son las anclas que nos atan acá. En esta película alegórica, Birdie, Alas de Libertad, vemos como alguien trata de conseguir esa libertad creyéndose un pájaro que vuela libre. Vamos a ver el avance de esta película, un clásico de 1984.
Alas de Libertad, Birdie, una película de Alan Parker de 1984. Veíamos a un Nicolas Cage jovencito. En esa época lo hemos visto madurar en el cine, ya es un señor que está grande, pero aquí lo veíamos junto a Matthew Modine, que también claramente pues es un señor mayor. Los veíamos acá interpretando a un par de jóvenes que son amigos en aquellos Estados Unidos de principios de los 60, van a la guerra y regresan absolutamente traumados de esto. Padre, también esos traumas se trabajan desde la espiritualidad bastante. Cuando hay un trauma así, digamos, alguien que estuvo en una guerra, en un evento violento, pues en nuestro país eso se da todos los días, también se ayuda mucho desde la espiritualidad. Ustedes como guías espirituales lo ayudan. Yo estaba pensando precisamente en eso. Una guerra, ¿cuántas décadas llevamos en una guerra interna nosotros? Desde que nos fundaron, padre. Bueno, 200 Llevamos años. 200 años. y ¿cuántos problemas de salud mental? Todos. ¿Cuántos cuerpos emocionales heridos, lastimados? Y fíjate, yo he trabajado en barrios que han tenido una historia de violencia. Claro. Y se nota en la población un problema de salud mental muy fuerte y una beligerancia, una agresividad. Queda como esas secuelas, ese lastre de dolor La gente violento. está como a la defensiva. Sí. No piden un favor, dan una orden. Exacto. Pero eso tiene una raíz, una razón de ser. Ahora, en la espiritualidad nosotros hablamos muchísimo del desamor que produce las heridas y el amor que es el único capaz de sanar esas heridas. Y en la espiritualidad pensamos que el amor de Dios es capaz de hacer un trabajo de sanación muy grande en una persona que desde la infancia o en la juventud fue tremendamente herida. Uno ve, padre, muchas veces gente que ha sido delincuente en una vida anterior, su juventud o algo así, que abrazan como la religión o abrazan la espiritualidad y se refugian en Dios y se vuelven predicadores o multiplicadores de la palabra. Ese efecto es muy bonito en el que se causan ellos. Porque es como volverse un péndulo, oscilar entre estaba en esta realidad, en este mundo, y me voy al otro extremo como a buscar el equilibrio en el alma. Y nosotros en la comunidad parroquial a la que pertenezco ahora, que es el Carmelo, tenemos un joven que estuvo muchos años en el ejército y su percepción frente a la realidad es completamente diferente. Inclusive se vuelve jocoso porque él siempre está pensando en el sospechoso, en la amenaza, claro, en el que nos va a hacer daño, en esa persona que no me gusta, padre, yo no va a dejar que esa persona se hacer. Sí. Yo le digo, usted quedó rayado. Usted quedó... Y en realidad es eso. Sí. Bien, estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con el padre Pedro Justo Berrío de espiritualidad, de cine, de cómo alcanzar la salvación, la redención a través de las películas que nos trajo. Tenemos más películas para ver y mucho más tema para hablar con el padre después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos a la sintonía de Telemedellín. En Medellín construimos futuro. Unidos por el Agua, ha conectado a más de 10.063 hogares con agua potable de calidad, quienes recibirán este derecho garantizado. La Alcaldía de Medellín y EPM transformarán los barrios, construyendo ciudad y conectando hogares, porque el agua no es un privilegio, es un derecho. ¿Y cómo les parece que ahora nos pueden ver? Ya puedes disfrutar todos nuestros programas a través de Facebook, YouTube Live y Kick.com. Además, vamos a estar muy conectados porque todos los comentarios los leen. Esta es la revolución de la radio, porque ahora nos puedes ver. Estamos felices con todos nuestros oyentes que ahora también
son televidentes. Con nueva tecnología, con nuevos proyectos, siempre a nuestro lado y corazón a corazón. Se les quiere. Estamos de regreso aquí, Te Ves el Cine. Hoy estamos hablando con el padre Pedro Justo Berrío sobre cine, sobre espiritualidad, todo lo que nos causa ver una película que nos remueve ese interior, que nos pone a pensar, que nos aterriza un poquito en otra realidad cuando estamos a veces como tan alejados, como tan entregados a lo material, a ciertos excesos, a cosas en las que no deberíamos estar pensando. Hay películas que nos aterrizan, como esta de la que vamos a hablar a continuación, padre. Usted nos trajo una película que se llama El regalo prometido, The Ultimate Gift, o El último regalo, tal vez. En esta película, un joven millonario que está apegado a lo material, que todo lo ha tenido en la vida, culpa de los papás, que todo lo ha tenido en la vida, que nunca ha pasado hambre, jamás se ha montado en un bus, hereda como una gran fortuna. Del abuelo. La fortuna del abuelo. Pero el abuelo le tiene una sorpresa y le dice, ah, sí, usted ha vivido súper bueno, usted ha vivido pues como un príncipe, pero para acceder a la fortuna que tengo tiene que cumplir una serie de tareas. 9 retos. Tiene que cumplir 9 retos. Y en uno de esos conoce a una madre, entiendo que es una madre soltera con su hija, y le encuentra un sentido a la vida. Hay gente, padre, que vive como otra realidad, que vive como en otro mundo, como en otro universo. Como dice uno coloquialmente, jamás ha pisado la tierra. En la estratosfera. En la estratosfera. Estratosfera. ¿Qué estrato es? Estratosfera. Eso también es malo, ¿cierto? Yo le voy a hacer una pregunta, padre, y es que la gente, cuando uno habla de religión y eso, le dicen, oíste, los padres se ponen a dar consejos de matrimonio y no se han casado. Se ponen a dar consejos de cómo criar a los hijos y nunca han tenido hijos. Me imagino que a usted le han dicho eso una y mil veces. ¿Cuál es la respuesta para eso? La respuesta es la siguiente, que al médico o al oncólogo no le ha dado cáncer y puede operar el cáncer y liberar a alguien de un tumor maligno, pero a él no le ha dado cáncer. Claro. Ahora, ya hago una respuesta más práctica. Nosotros no tenemos la praxis así de frente a la realidad, pero escuchamos todos los días la realidad. Yo creo que la experiencia a nosotros nos la regala el oído. Claro, alimentarse de Yo llevo 31 años, Juangui, escuchando personas con los distintos dramas humanos. Y todos los días llegan dramas que yo me sorprendo y digo, y es que esto además existía. La realidad supera la ficción, claramente. Claramente. Entonces, con base en eso, es que se acompaña espiritualmente a la persona. Pues la oración, la profundidad espiritual, el trabajo que nosotros hacemos, pero además esa clínica de todos los días, escuchando las personas y escuchándole sus historias y enjugándole las lágrimas. Esa clínica es un regalo muy grande. Padre, ¿y no le da cierta impotencia a veces? A veces yo no sé qué responder y entonces yo cierro los ojos y digo, Espíritu Santo, ilumíname y santifica. Por ejemplo, ayer Juangui fue un joven de menos de 30 años con una neuropatía. Sus dolores no se resuelven con nada. Insoportables. Y está haciendo la gestión para la eutanasia. Y es un muchacho profesional, de buena familia. Tú le ves el tipo y dices, pues, y entonces, ¿qué le vamos a decir a este joven? ¿Cierto? Qué tragedia tan tesa. Sí.
Y así sucesivamente. Muy duro, padre. ¿Usted cómo se limpia de eso después? No, es que no lo recibo, lo entrego. Me vuelvo como un canal, no un depósito. Recibo y se lo entrego al Señor en la oración. Sí, Claro. eso hay que hacerlo. Claro. Y si no, pues termina uno enloquecido. Sí, total. Sí. Pues bien, vamos a ver el avance de El último regalo de Ultimate Gift, que es una película que nos deja muchas enseñanzas, muchas preguntas sobre el verdadero valor y sentido de la vida, no tanto apego a lo material, no ser tan esclavos de las cosas que tenemos, que acumulamos, que compramos, sino que la vida está en los pequeños detalles, en la raíz, en los momentos. La felicidad es un tema de momentos. De eso vamos a hablar en un ratico con el padre cuando veamos este avance. Jason? How do you know my name? My business is to know everyone named in your grandfather's will. I know what he left me. Nothing. Walk away and you'll never know, will you? Jason Stevens lives a life of wealth. And how much is that? I want to tour that property as soon as possible. A life of privilege. Money has always been available to you like the air you breathe. A life that's about to take. So what's in the box? A turn. Your inheritance. I want to give you a series of gifts, but you fail in any way, you get nothing. My grandfather may have left me something. If you do succeed, you'll be one step closer to all I have for you. It's only fair that I know the amount of money that we're dealing with here. I violate their instructions. I am out. I'm your son, Mom. Do manual labor for a month? Granddad and I started out together at oil wells down in Louisiana. Made some money. We each bought cattle spreads. We've been on my property for the last 30 minutes or so. You certainly could not have received the bulk of Red's estate. It's between him and me. It's our money! Then just tell me what my total inheritance is. I'm over this. Come back at the end of the month with one true friend. Hey! Now, I need a friend. Explain yourself. It's complicated. You have a bet with a dead guy? Cool. an unlikely friendship. You're Jason's friend? We're like this. And an unexpected romance. Oh, this is nice. Will open his eyes to what he's been missing all along. So I have you by decree. Knowing Emily by design. You okay, Jason? Don't tell me you've never been on a bus before. He's weird, isn't he? He's a good weird. I may have met someone. And cherish her. And become the man she deserves. Your worries, or whatever you want to call them, not life or death, Jason. Two completely opposite people who wouldn't have had a chance without me. What's your dream? My dream was a perfect day. And I'm just finishing it. The ultimate gift. You got nothing else out of the deal but her. You'd still be a huge winner. The Ultimate Gift, El Regalo Prometido, una película del año 2006, muy interesante para que la vean, sobre todo los que estamos en el oficio de ser padres, criando hijos, para no hacerlos tan esclavos de lo material, para no entregarlos al Dios dinero, que es el que pareciera regir el mundo en muchas ocasiones, o tal vez llenándoles todos los vacíos a punta de bienes materiales. Me imagino, padre, que usted se encontrará con esto todos los días. Todos los días, y yo creo que es una bomba de tiempo, dinero sin formación humana. Sí, no, total. Eso es formar delincuentes. Sí, no, es una bomba de tiempo. Sí. Y yo creo que primero hay que formar al ser humano para que sea capaz de administrar sabiamente lo que la vida o Dios le ponga en sus manos. Fíjate, por ejemplo, antes los futbolistas se llenaban de dinero y dilapidaban esas fortunas. Hoy el discurso es distinto, nos interesa más primero el niño y debe estudiar y no debe abandonar su bachillerato, y nos interesa la persona, y después pues para que tenga como las herramientas. Claro, la solidez moral, emocional para manejar recursos. Sí. Para no dilapidarlos, pues cuántos casos no se han visto. Pues te imaginas un inmoral lleno de dinero, pues ya no, yo sé que te lo imaginas. No hay que hacer mucho esfuerzo mental. Bien, vamos a hablar, padre, de una película que yo no fui capaz de ver. Usted me puede creer. Yo no fui capaz de verla porque en la época en la que salió esta película que vamos a ver a continuación,
mi hija se había ido a vivir a otro país. Entonces, ya sé que entonces, pues a mí me daba súper duro. Y dije, no, yo no soy capaz de ver esta película, pues no me hagan esto. Y esta es la época y la fecha, eso fue hace más de 10 años, que no he sido capaz de verla. Pues es una película que tal vez se disfraza de comedia, pero bueno, aparte de que tiene su dosis de comedia, carga un drama intenso muy, muy pesado, muy, muy importante a la vez, pero muy redentor, nos deja como en paz. Esta película se llama No se aceptan devoluciones. Es una película que fue muy taquillera en su época, es del año 2013, por ahí. Fue absolutamente taquillera con un gran actor mexicano que se llama Eugenio Derbez. Y nos muestra la historia de él que vive una vida despreocupada como un rockstar, tiene un amor aquí, un amor allá, en fin, no tiene ninguna atadura sentimental, y de un momento a otro le aparece una hija que tuvo por allá en una de sus aventuras. Le aparece una hija y entonces, ¿cuál es la reacción inicial? No, yo no la voy a recibir, yo qué voy a hacer con una niña, no sé qué. Poco a poco se va encariñando con ella se le va ganando el corazón y después se arma el drama porque la mamá vuelve a pedirle la hija cuando ya llevan como 5 o 6 años de convivencia. Entonces se vuelve un drama jurídico, luchan la custodia y tiene un final horrible que no les voy a contar. Sí. Pero hombre, esta película deja muchas enseñanzas, como a veces hay padres que no quieren aceptar la paternidad, por ejemplo. Se ve todos los días. Ese hijo no es mío. Por allá un señor muy famoso dice, yo no lo crié. Otro dice, no, quédese usted sola la mamá, quédese usted sola con él, padre ausente. Hombre, y no saben lo que se están perdiendo. O sea, tener un hijo es lo máximo, pues. Y criarlo y ver cómo se parecen a uno y cómo asumen sus mismas conductas y todo esto, no es fácil, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero deja también muchas satisfacciones. ¿Qué lectura hace usted de esta película, padre? La lectura que hago de esta película es que un hijo es una escuela. Total, los hijos son maestros. Sí. Y digamos lo que tú estabas mencionando hace un instante, no todos estamos dispuestos a entrar a esa escuela. Claro. Entonces huimos con mucha facilidad. Pero el que se queda sabe que su hijo va a ser su gran maestro, porque siempre hemos creído que los papás son los que educan a los hijos, pero también los hijos educan a los papás. Y un hijo es capaz de hacer de un hombre un mejor ser humano y de una mujer un mejor ser humano. Es impresionante. Ha habido mucha trascendentalidad pues con esto también. No sé, padre, ¿usted qué opinará de estas tendencias modernas que dicen que los hijos escogen a sus padres? No, yo no creo en nada de eso. Fíjate que cuando voy a bautizar un niño, a veces pongo a que los papás le refieran unas palabras al niño y le dicen, mi amor, gracias por haberme elegido como tu mamá. Sí. Pare esa narrativa, sí. Por ahí no va a ser. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde se inventó eso? Yo no sé quién se inventó eso. Lo que creo es que Dios en su infinito amor nos da lo que necesitamos. Y si el hijo viene especial, es porque necesitamos un hijo especial. Ajá. Por ejemplo, hijos especiales para padres especiales. Muy duro eso, padre. ¿Usted está de acuerdo con esa sentencia que dicen que Dios le manda las cosas al que las puede soportar? Sí, hace parte de la fidelidad divina. Sí. La fidelidad divina circula en 3 cosas. 1, que no somos probados por encima de nuestras fuerzas. 2, que todo lo que prometió nos lo cumplió en Jesús. Y 3, que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Y entonces ahí está ese primer puntico. No serás probado por encima de tus fuerzas. Y le voy a agregar otra cosa. Solo te darán lo que necesitas. Ni más ni menos. El Señor no trabaja para dártelo, para colmarte tus anhelos o tus caprichos, pero sí te da lo que necesitas. Y a veces uno no cree que necesita, por ejemplo, una cosa que uno pueda leer como adversa, pero eso es lo que necesita. Claro, porque te encarrila, te endereza, te aterriza. El ascenso, todo. Ajá, todo eso.
Este es el avance de esta película que me imagino que ustedes vieron todos. Si no la han visto, pues no sé si recomendárselas, pero bueno, sí, vale la pena que la vean. No se aceptan devoluciones, con Eugenio Derbez, película del año 2013. ¿Llora? ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? En una de esas hasta me voy a tener que poner a trabajar. Sí, sí. Ahora. En Medellín construimos futuro. Unidos por el agua, ha conectado a más de 10.063 hogares con agua potable de calidad, quienes recibirán este derecho garantizado. La Alcaldía de Medellín y EPM transformarán los barrios, construyendo ciudad y conectando hogares, porque el agua no es un privilegio, es un derecho. Llegamos a la Universidad de Medellín a celebrar nuestros 10 años. Funciones todos los fines de semana de octubre. Jueves la mesa de trabajo, viernes y sábado con unos temas que no pueden salir en este promo porque están censurados, pero no en el teatro. Amigos, un llamado a todos los reservistas, todos los que nos han creído en nosotros desde el primer momento, los que hemos hecho reír, los que nunca han tenido la posibilidad de vernos. Invierta su platica en etiquetablanca.com. Monólogo sin propina, 10 años. Fa, fa, fa. Regresamos a la última parte de Aquí te ves el cine. Hoy estamos en nuestra sala con el padre Pedro Justo Berrío. Estamos hablando un poquito de cine, de espiritualidad, de redención, de salvación, de esos problemas humanos que nos aquejan tantas veces y cómo encontramos esas soluciones. El cine puede ser una de ellas de pronto. Estamos hablando de unas formas de escape que tiene el ser humano non santas, pero el cine es una sí santa. Nos podemos ir a ver una película y nos abstraemos de la realidad durante 2 horitas, 3 horitas, y a veces hay unas películas que nos dejan muchas enseñanzas, porque vemos los problemas que tiene la gente que nos pueden servir a nosotros como cierto tipo de solución para nuestros propios problemas, o como decía yo al principio del programa, problemas que nosotros creemos que no nos pasan sino a nosotros, vemos cómo se reflejan en otras personas también a través de las historias de las películas. Esta película que viene, padre, es bastante fuerte también porque habla de la pérdida, habla del duelo. Es una película que se llama La Cabaña, año 2017. Es un padre que pierde a su hija. Está devastado completamente, como solo puede ocurrir en ese dolor. Cuando uno pierde un padre, queda huérfano, o sea, hay nombres para todas esas pérdidas, pero para perder un hijo no hay nombre. No tiene nombre. Literalmente eso no tiene nombre. Entonces, en medio de esta devastación, esta persona recibe una invitación para ir a una cabaña, ¿cierto? Y encontrarse allá con unos personajes que le ayudan en este tema de la redención. Padre, es muy fuerte, muy pesado cuando a usted le llega una situación de estas. ¿Cómo consuela uno una persona que ha perdido un hijo? Es que uno pierde el padre y uno sabe que uno va a perder a sus padres, ¿cierto? Porque es la línea natural de la vida. Pero digo yo que perder un hijo es como contra natura. ¿Cómo consuela uno a una persona en esa situación? Y pasa mucho. Por ejemplo, una parejita intentó mucho quedar en embarazo y finalmente lo logra. Y a los 2 años, que yo digo, en plena luna de miel con el hijo. Claro. ¿Cierto? Se va el hijo. Muere. Uy. Muy duro para un niño de 12 o 13 años, el mejor niño de la clase, el más juicioso, el más deportista. Toda la vida por delante. Y los papás un día desayunando con su hijo, un fin de semana, el niño clava la cabeza en la mesa, muere.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es no invalidar el sufrimiento y el dolor por el que las personas están pasando. Porque es como muy aburridor, Juan, y uno decir, pero venga, tranquila, tranquilo, mi Dios se lo llevó, esa es la voluntad de Dios, Dios lo necesitaría para algo. Cero, porque hay unos consuelos muy aburridos. No, muy difíciles de dar. Es que no le encuentro una lógica. Entonces yo creo que es interesante permitirle al otro que exprese todo su dolor y tal vez hasta su enojo, porque es dolor con rabia. Como que se desahogue. Sí, su enojo. Sí. Y validar esa emoción, ese sentimiento y decirle, tienes toda la razón para estar como estás. Así Es más, yo no te voy a decir que me imagino lo que estás sintiendo, lo que te voy a decir es que no me imagino lo que estás sintiendo. Claro. Pero luego, ya después se va aterrizando y se lleva a la persona al escenario, al ámbito de lo espiritual. Por ejemplo, todo en la vida tiene una razón de ser. Aunque en su momento no seamos capaces de discernirla, ¿cierto? A distancia histórica brillará el sol de justicia y comprenderemos el para qué de muchas cosas que en su momento no fue fácil hacer comprensión de ellas. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, ese dolor que estás sintiendo es la única herramienta que el alma tiene para despertar otras cosas en ti. Claro. Y por ejemplo, de una situación de esas nace una fundación, una obra benéfica. He sido testigo de eso también. Este es el avance de Shack, La Cabaña, película del año 2017. Una película de redención, de cómo superar el duelo de la pérdida de una hija a muy temprana edad, una cosa horrible que no le deseo a nadie, pues, y bien vale la pena verla y apreciar cómo se maneja este tipo de duelo. Vamos a terminar, padre, con una película muy taquillera, una película de Disney Pixar que se llama Coco. ¿Por qué le gustó tanto esta película? Pues yo no me la quería ver hasta que me la metieron por los ojos en un avión. Ah, ¿en un avión? Sí, y yo decía, no, yo no quiero ver esa película, porque me decían, sí, el que vea esa película llora toda la... Ay, no, qué pereza. Y yo, ay, no, qué pereza. Yo con lo que me dice la gente lloro y ya, sí, yo no necesito llorar adicionalmente. Y en un avión, y preciso. Inevitable. Sí, claro. El llanto. Claro. Es una locura. Yo por eso no las veo. No, a mí las películas de Disney todas, salgo llorando de Nemo, de El Rey León, de Tierra. No, yo no veo eso. Pero es una película fantástica, hermosa, que deja muchas enseñanzas también con los que ya no están. El tema de la trascendencia lo toca con una exquisitez y una filigrana enorme. A través de esta tradición. Sí, o sea, no nos quedamos en este plano. Claro. Es decir, casi que suscita la esperanza en la vida después de la muerte. Sí. Despierta una esperanza de que haya una vida después de la vida y que acompañemos además a nuestros seres queridos, nos convirtamos en una suerte de ángeles de ellos. Entonces salen como esperanzado después de ver esta película. Este es Coco, de Disney Pixar. ¡Ven, Dante! ¡Entra ya! ¡Ven, Dante! Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Los músicos son egoístas e irresponsables. No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. El Día de Muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Dante, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. Miguel. Mamá Imelda,
te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo. No son solo películas infantiles, estos son películas familiares, son películas para adultos también. Nos enseñan mucho el cine como vehículo también, padre, para superar los problemas, para afianzar las emociones, para todo esto. Es una gran ayuda también a veces. El cine puede ser un gran aliado en la evangelización. Claramente. Fíjate que siempre que el Señor me puso en los colegios, nos íbamos a retiro con las niñas y yo siempre buscaba una película para el retiro. Claro. Una película que se ajustara pues a la temática de los 3 días. Por supuesto. Y claro, y además es de grata recordación. Es imposible que a uno se le olvide la temática de una película. Sí, es imposible. Difícilmente. ¿Hace cuántos años yo vi Alas de Libertad? Imagínese. Y nunca se me va a olvidar una frase lapidaria, porque el amigo le dice al que quiere ser pájaro, no dejes de soñar, porque cuando dejas de soñar, entonces estarás muerto. A mí nunca se me ha olvidado eso, ni se me va a olvidar eso. Y yo le digo mucho a la gente, siga soñando para que no se muera, porque cuando ya tú no sueñes, ya estás muerto. Así es. Padre, un gusto haberlo tenido acá con nosotros. Gracias por estar. Vea, se nos fue el tiempo así. Gracias a ti, Juangui, por invitarme. Me sentí muy, muy contento. Yo decía, ¿qué me irán a preguntar? Pero no, fascinante. No se preocupe. Aquí estamos para hablar como aficionados del cine, de las películas que nos han marcado, que nos han gustado y por qué nos han gustado tanto. Este fue Aquí te ves el cine. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema de interés que tenga que ver con el séptimo arte. Chao.